Hola y bienvenidos a este nuevo formato que me gusta llamar Pajas Mentales. Empezamos la semana pasada, pues bueno, ya visteis que no tenía la técnica muy buena, es decir, el vídeo y el audio no sonaban muy bien, pero fue porque me dio en un impulso, lo grabé y lo subí. Este formato va de eso, de os planteo una pregunta, os traslado una pregunta por la cual os hagáis vuestras pajas mentales, ya sabéis, las mismas que nos hacemos en los bares, hay quien se la hace sobre fútbol, hay quien se la hace sobre política, y nosotros como buenos frikis solemos hacerla sobre videojuegos, cómics, novelas, etc. Así que, bueno, vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Sois libres de plantear pajas mentales que hacernos. Dejadlas en vuestros comentarios aquí, debajo de este vídeo. Os recomiendo que para tenerlo todo más ordenado y más centralizado, no me los hagáis llevar ni por Twitter ni por Facebook. Cogéis en los comentarios del vídeo, que es muy probablemente que tengáis todos una cuenta Google, así que estaréis logados, así que hacéis un comentario, no solo con la paja mental que os planteé esta semana, sino también con sugerencias de pajas mentales de las que podríamos hablar otras semanas. La semana pasada os pregunté ¿qué hubiera pasado con la industria del videojuego? ¿Quién hubiera liderado hasta más o menos mediados de los 90 el mercado del videojuego mundial si Yamauchi no hubiera puesto a Nintendo y al software japonés en su sitio? Si queréis meteros más en el por qué lo pregunté, mirad el vídeo de la semana pasada, aquí tenéis el enlace, lo clicáis, no pasa nada, se abre en otra ventana, este vídeo se para, lo veis tranquilamente y luego volvéis. Estar tranquilos, cuando me piquéis siempre un enlace en este canal de GameXploitation, siempre os abrirá otra ventana y os dejaré este vídeo parado para que podáis continuar donde lo habíais dejado. Bueno, pues esta semana habéis contestado unos cuantos. Hay que decir que estoy grabando esto el jueves al mediodía, pero bueno, vosotros escribir cuando os dé la gana, no tengáis solo la necesidad de que las comentemos en el vídeo, es decir, que a lo mejor este vídeo lo hago un viernes por la noche o lo hago un miércoles por la tarde porque los siguientes días estoy ocupado, no lo sé. Vosotros dejad lo que queráis, que yo creo que lo importante es que todos participemos. John Ander comenta, entre los americanos y los europeos, creo que los americanos muy probablemente ganarían al tener mayor capacidad económica. Dicho esto, a mí me hubiese gustado en el escenario que planteas que fueron los europeos, ya que al tener un mayor número de nacionalidades, habría mucha más variedad. Luego explicaré mi paja mental y va un poquito por donde has planteado. Yo creo que el tema de quién lo hubiese gobernado va un poco en concordancia con los tiempos económicos y políticos que vivimos en aquella época. Y si sois mayores de 30 años, muy probablemente recordéis que el mundo no se parecía en nada al que luego a finales de los 90, principios de los 2000 estuvimos viviendo. RBR17RBR... ¿En serio? Difícil contestación, creo que me decantaría por América por nivel económico, pero contando que Alemania tenía una base enorme de usuarios que consumían juegos de PC, no sé si al mismo nivel que Estados Unidos, pero que no creo que demasiado alejados, y eso contando solo Alemania, así que eso podía haber impulsado a los europeos a lanzarse, y luego recordar cosas que sin Nintendo Rare no hubiera existido, y gente como los hermanos Stamper hubiesen seguido desarrollando para lo que aquí podría haber funcionado bien. Sinceramente, no tengo ni idea de cómo estaba el mercado del PC en los 80, pero dudo mucho que fuera fuerte en Alemania. Hay una idea preconcebida de los videojuegos que son consolas, o que nos vivimos las consolas, y es una idea bastante falsa, en Europa. Porque en Estados Unidos sí que... bueno, la historia es la que es, y recordemos, esto es una paja mental. Aquí... hasta, al menos en España las consolas no hicieron mucho hasta los 90. Tenías algunos sistemas de juegos, pero principalmente microordenadores. Y los mercados más importantes de Europa también se decantaban por los microordenadores. De hecho, la admiración y las ventas de ZX Spectrum en el Reino Unido demuestran que eso era un mercado muy importante. Por otro lado, Rare existía. Es una evolución de los chicos de Ultimate, básicamente eran los hermanos Stamper. Los hermanos Stamper se ganaban la vida haciendo cosas para microordenadores y bueno,
Si escucháis Game Over, el podcast en el que participo, habréis oído que Funs comentaba que a los hermanos Stamper les movía más el probar cosas nuevas, el llevar a límites las máquinas. Si no hubiera existido la NES, hubieran buscado otra cosa. Pero sinceramente no tengo mucha idea de qué hubiera pasado con ellos. Pero tampoco creo que fuera muy importante, porque Ultimate lo petó, pero habían otras compañías que creo que lo petaban más. Resker Videos dice, no es que domine excesivamente sobre historia de videojuego, pero deja ver qué piense. 1. Suponiendo que la historia se mantuviera, Sega llegaría en algún momento y algo de la cuota de mercado de Nintendo se habría quedado. Puede que no la suma de ambas, pero un 50% extra sí. Dado que los microprocesadores y PCs servían para el uso diario y no habría tantas consolas para jugar, la tasa de desarrollo podría incluso aumentar. Y 3. La llegada del Doom y similares decantaría la balanza hacia Estados Unidos. Sinceramente, creo que la fuerza de Sega vino porque se fue arrastrada por Nintendo. Así que... no sé. Al menos en América, que es donde yo creo que hubiese tenido más fuerza Sega, si no fuera por Nintendo, me parece a mí que no hubiese tenido una entrada demasiado fuerte. Más temas que comentar. Bueno, los PCs en los 80 no eran para jugar. En Estados Unidos se tiraba más de Apple II o ya todos tirábamos de microordenadores. Entonces, poquita cosa había en PC para jugar porque eran máquinas muy caras y tenías equivalentes que hacían cosas similares por mucho menos precio. Y tienes razón en una cosa, Doom fue muy fuerte. Y en Estados Unidos, obviamente, hubiese entrado el PC. Y también creo que comentaré... En este aspecto sí que estoy un poco... más o menos paja mental parecida a la tuya. Sí que iré por ahí cuando hablaré de la mía. Y por último, Vitarin, que comenta, los europeos, sin duda, de no ser por los japoneses, la industria del videojuego seguiría estando aún quemada en América en los 90. No. Porque es cierto, el mercado de las consolas y el mercado de desarrollo de videojuegos de las consolas en Estados Unidos se quemó en el 83. Estamos hablando de una época en la que las third parties era una idea todavía un poquito... todavía iba pisando huevos. ¿Qué ocurriría? Que muy probablemente se hubiesen centrado más en los ordenadores. Y aquí viene mi paja mental. Mi paja mental es que no hay que olvidar una cosa. Ahora estamos acostumbrados a que si quieres ir a Francia o a Alemania o a Italia, coges el coche o el avión y te plantas allí. En los 80, ir allí significaba cambiar la moneda y enseñar el pasaporte. Era como exactamente si ahora intento ir a Rusia o a Japón o a Estados Unidos, exactamente lo mismo. Entonces, creo que el Nintendo lo que hizo fue... realmente, en aquella época, para poder distribuirse a nivel mundial necesitabas la fuerza de una gran compañía. Y Nintendo lo logró. Lo logró primero entrando en Estados Unidos y de ahí cogió la fuerza y el capital necesario para ya conseguir saltar a todo el mundo. Pero si Nintendo no hubiera estado ahí en los 80, si Nintendo no hubiera sido esa ballena que arrasó Estados Unidos, creo que se hubiese decantado todo por los ordenadores. De hecho, creo que ahora no tendríamos prácticamente consolas. Las consolas serían algo súper minoritario y no me refiero a esas ideas de que, como ahora, ¿no? De vamos al PC, dejemos las consolas. No, me refiero a que después de Atari no habría habido ninguna consola que llegara a unificar gente, creo, en mi opinión. En Japón sí. Japón se hubieran quedado, Sega o quien sea, seguirían haciendo sus consolas en Japón y seguirían sacando software allí, pero allí se hubieran quedado. Estados Unidos hubiese avanzado con el Apple II y luego hubiera saltado al PC, como la historia así ha sido. Y en Europa siempre tenemos estos problemas, pero creo que en Europa hubiéramos vivido del software europeo prácticamente, hasta que a mitades de los 90 probablemente el Amiga y el Atari hubiesen liderado las ventas de software en principios de los 90, creo yo. Al no haber consolas, al no haber competición, eso sería el peso más fuerte, hasta que estos ordenadores hubiesen quedado un poco obsoletos y si no hubieran tenido reemplazo, como al final no tuvieron, hubiéramos saltado al PC. Al PC que ya en Estados Unidos cogió una fuerza inmensa con los desarrollos tan potentes, por ejemplo los de ID Software a principios de los 90, y entonces hubiese sido un buen barco de Troya para que cuando llegara aquí a Europa el PC,
con un sistema operativo que todos usábamos, ese estándar que intentó el MSX, y con la economía de Estados Unidos, de las empresas americanas básicamente, y además que en el 95 se abre el Tratado Schengen, por lo tanto se facilita el poder transferir cosas, es decir, una empresa abre en Inglaterra, decide importar un producto americano y moverlo por Europa. A partir de la mitad de los 90 sí que creo que el software americano hubiese entrado con fuerza en Europa, pero sin la presencia de las consolas creo que hasta mediados de los 90 Ocean hubiera persistido, y Ocean era una de las distribuidoras y desarrolladoras más grandes a nivel de software europeo. Así que yo creo que hubiésemos sido liderados por el software inglés en Europa hasta bien entrado los 90, y a partir de ahí ya empezarían a coger el relevo los americanos. Pero sí que hubiésemos sido un mercado muy eurocéntrico, mientras que Estados Unidos se hubiese mantenido en un mercado muy propio, muy local para ellos, es decir, muy americano. Esta es mi paja mental, así que, al igual que os he pedido que dejéis vuestras sugerencias a próximas pajas mentales, si queréis replicarla, sois libres de hacerlo en los comentarios de este vídeo. Yo, como, a ver, soy el dueño del canal, recibo vuestros avisos, así que ya os iré comentando. Ojo, esta es mi paja mental, no es ni lo que ocurriría, ni soy un experto. Esto es rollo charla de bar, tratadlo como tal, es decir, comentadme cosas, yo os comento mis ideas, así, vamos desarrollando esta idea. Y la siguiente paja mental. Si clicáis aquí podréis ir al GX Podcast de esta semana, que celebra el 20 aniversario de Ubuntu, que es mañana. Hablo con MR Pengo sobre el software libre y hay un momento en el que comentamos sobre el futuro del software libre, y él comenta que ya no es futuro, sino presente, que la mayoría de aparatos que me rodean muy probablemente lleven algo de software libre, de Unix, de Linux, etc. Así que mi paja mental es la siguiente. Dentro de, demos 20 años de plazo, todo el software que usaremos será libre y lo que haremos será vivir de desarrollos personalizados o de servicio técnico, como en parte siempre ha querido vivir el desarrollo del software libre. Es decir, quitando, obviamente, está Microsoft, está... iba a decir Apple, pero es que Apple también está corriendo una versión de Unix. Y que creo, si no me recuerdo mal por lo que me dijo MR Pengo, creo que es un FreeBSD modificado o algo similar. Así que el futuro es el software propietario a nivel comercial, pero no me refiero a nivel rollo routers, modems, no, me refiero a nivel de tus móviles, tus PCs personales, tus consolas, tus portátiles, tus tablets, todo. ¿Va a ser software libre o hay hueco para el software propietario para liderar y mover dinero? Esta es mi paja mental. Dejadlo en los comentarios de este vídeo y de aquí a 7 días comentamos vuestras pajas mentales y también la mía.